Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 10 de mayo del 2022, pues es martes de la cuarta semana del tiempo de la Pascua. Muy bien, hoy es día de uno de mis santos preferidos. Sí, otro tocayo mío, San Juan de Ávila. Nacido, bueno, aquí entramos en una discusión un poco simpática. Algunos dicen que nace en 1499, otros dicen que nace en 1500, es decir, vamos, hay un año ahí que no se sabe con exactitud si había nacido un año antes o un año después. Nace en enero, el 6 de enero del año 1500, digamos, para que quedemos todos claros en el asunto. Era hijo de don Alfonso de Ávila y doña Catalina de Gijón. Que resulta ser que el papá era una persona con mucho dinero porque tenía una mina y entonces pues lo educaron muy bien con valores cristianos desde el inicio. Lo mandaron a estudiar leyes a Salamanca y estuvo 4 años. Él nació en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real. Y bueno, después de 4 años en Salamanca, pues se regresó. Hay algunos que dicen cosas que no son ciertas, ¿verdad? Porque es que hay algunos que señalan que se trata de que él regresa porque ya se había instaurado en Salamanca aquella ley de la pureza de sangre y su papá era de origen judío, entonces no podía estudiar ahí en la Universidad de Salamanca, pero no parece coincidir por las fechas, para nada. Parece ser que no le gustó, él tenía una sensación de vida espiritual muy diferente y entonces se queda en Almodóvar del Campo y ahí lleva una vida casi ascética. Si se cuenta bien lo que dicen los biógrafos, he leído alguna biografía casi completa, entonces no, dicen que él realmente no se sintió a gusto en el ambiente. Él quería ser sacerdote, en su vida estaba ese deseo. Finalmente es aconsejado para ir a estudiar a Alcalá de Henares, estudiando imagínense ustedes, bajo el cuidado de Domingo de Soto. Ahí conoció a cualquier cantidad de santos, ¿no? O sea, vamos, incluido a Ignacio de Loyola, y vamos, se ordena sacerdote en 1526, mueren sus papás, él todo lo que hereda lo entrega a los pobres. Miren, es un personaje que es extraordinario. Sus escritos, evidente, el más famoso es el Audifilia, que está dedicado a una señora que se convirtió gracias a la predicación de él. Fíjense, la Inquisición lo estuvo investigando porque decían que algunos de sus sermones, miren, la envidia, cochina envidia, que siempre va a hacer tantísimo daño, ¿no? Algunos de los predicadorcitos, de los sacerdotes de la época, se sentían amedrentados porque él jalaba mucha gente, no era mucha gente la que iba detrás de él y le escuchaba, y entonces lo denunciaron ahí. Y las recomendaciones de la Inquisición son hasta ridículas. O sea, le pidieron que fuera a decir en los lugares donde supuestamente había dicho cosas erasmianas. Es la época de Erasmo de Rotterdam, no es la época del Renacimiento, del humanismo, y él abrevó de esa mentalidad renacentista en Alcalá de Henares. O sea, ¿cuál es el problema? Y no hay nada malo en esto. Entonces, sencillamente por el hecho, que, insisto, que estudió allá y para ver cómo le metían zancadilla, pues entonces por eso se inventaron ese montón de cosas. Lo quisieron hacer jesuita, es decir, de todo, ¿verdad? Todo lo quisieron hacer jesuita. Es responsable de alguna manera de la vocación de San Francisco de Borja, evidentemente de la vocación de San Juan de Dios. Miren, de los escritos de Santa Teresa de Ávila, él revisó la vida de Santa Teresa de Ávila. O sea, ya les digo, por eso es patrono de los sacerdotes españoles. Y además, costó, fíjense, que se le canonizara. Fue beatificado en 1894 y la canonización es de 1970. Sí, mi santo preferido, el que lo canonizó, San Pablo VI, quien lo canonizó en 1970. Y, fíjense ustedes, Benedicto XVI, que vamos a dudar de la teología de Benedicto XVI, ¿verdad? Lo declaró doctor de la Iglesia en el 2012. Yo estaba ahí en ese octubre del 2012 cuando le dieron el título de doctor de la Iglesia junto con Hildegarda de Bingen, así se llama, ¿no? Esta gran teóloga alemana. Y bueno,
Es decir, ya les digo, aquí puedo pasarme un rato contándoles de sus predicaciones, de sus escritos. Quiso ser misionero, quiso venir a América, quiso venir a México. No me acuerdo exactamente a dónde, si a Tuxtla o a Tlaxcala. Creo que es Tlaxcala, pero puedo equivocarme, sin duda. Ahorita sí, eso sí ya se me. Pero vino el obispo de Córdoba y le dijo, no, usted no se me va de aquí. Usted evangelice toda la zona de Andalucía. Y por eso se le conoce también como el apóstol de Andalucía. Le ofrecieron ser obispo. Ustedes no tienen idea cuántas veces. Y por eso a veces se le representa así, con un montón de mitras en el suelo. Casi como haría San Felipe Neri, ¿no? Que prefiero el cielo, prefiero la vida eterna, y sale tirando por allá una mitra, son contemporáneos, ¿no? Un poquito, pero en fin. Y miren que tuvo mucha influencia sobre la reforma, por ejemplo, en Francia, con Pedro de Berulle, claro, del cardenal de Berulle, porque sus escritos, miren, hasta el mismo rey, don Felipe II, recomendaba que se leyera el Audifilia. Es una cosa preciosa este escrito, vale la pena, si cae por ahí en manos de ustedes, hizo mucho bien en el siglo XVI y el siglo XVII y puede seguirlo haciendo. Necesitamos sacerdotes doctos pero sencillos. Hemos vivido recientemente, anteayer, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Bueno, ahí tienen ustedes un modelo. Se le atribuye, entre otras cosas, ¿no? ¿Se acuerdan de esa oración preciosa? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muévete. ¿Se acuerdan? Bueno, se le atribuye a él. Se dice que es escrito por él. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ay, Señor Jesucristo. Ay, miren, yo sé, después del fracaso de la muerte de Esteban, ¿no? Todo lo que ocurre, o sea, cualquiera diría, la iglesia se tiene que encerrar, aquí ya nos mataron alguno y mejor callémonos, no digamos tanta cosa, seamos prudentes. A ver, hablemos de prudencia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 26. En aquellos días algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solo a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí nos salió el apellido, el nombre, somos cristianos y nuestro apellido es católico. Así diría San Ignacio de Antioquía. En fin, qué belleza esto, ¿no? Piénsenlo por un momento. Yo les acabo de hablar de San Juan de Ávila, sí, tengo una devoción particular por él, es el patrono de los sacerdotes españoles, sí, yo soy latinoamericano, evidente que sí, ¿no? Pero evidente de ahí nos viene tanta enseñanza a nosotros, sí, pero también soy muy, muy devoto de San Bernabé. Padre, ¿y ustedes quién no es devoto? Va a decir alguno de ustedes, bueno, ¿qué quieren que hagamos? Yo soy católico y yo disfruto de la santidad de los míos, ¿por qué no? Y de Bernabé, vaya, búsquenme un currículum vitae, una hoja de vida como la de Bernabé. Fíjense bien, o sea, nótenlo, vamos por partes. Capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que Bernabé era un hombre, un chipriota, de origen, bueno, era de Chipre, que vendió un terreno, lo puso al servicio de los apóstoles. Es Bernabé, capítulo 9, el que introduce a Pablo a los apóstoles. ¿Estamos bien? Él es el que lo lleva, la duda, la sospecha, y él es el que se presta para el asunto. Cuando se empiezan a dar cuenta de que la situación en Antioquía ya no es una evangelización solo a los judíos, sino que está más amplio el asunto, lo dice desde el momento de la persecución de Esteban, de la muerte de Esteban, entonces se fue a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, o sea, es decir, el evangelio no se detuvo. Incluso algunos se dieron cuenta, pues si el evangelio no solo es para los para los judíos, es para todo el mundo, y entonces apareció una gran muchedumbre. Y entonces el embajador, el que envían, el apocrisario, el nuncio, yo no sé cómo llamarle, que mandan a Antioquía a los apóstoles, es a Bernabé. Y entonces, ¿qué es lo primero que dice la hoja de vida de Bernabé? Estoy diciéndole algunos datos, ¿no? Que se alegró
Qué linda la gente que se alegra, ¿no? Cuando mira la acción del Espíritu Santo. Aquellos chismosos que le pusieron zancadilla a San Juan de Ávila porque no les gustaba cómo predicaban, que inventaron un montón de cosas. Eso pasa. Díganme, la historia de la iglesia después de 21 siglos y la envidia, ya les digo que es el peor pecado. ¿Cómo les encanta andar echándole tierra, volquetadas de tierra, dicen en mi pueblo, a la gente que lo que está haciendo es el bien? Bueno, Bernabé, un hombre que primero se alegra y luego nos dice, como era un hombre bueno, imagínense usted, que lleno del Espíritu Santo y de fe. Que, dígame, para epitafio está buenísimo, ¿eh? Ya era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, que se alegraba con el bien de los demás. ¿Qué no les parece? Bonito para ponerlo ahí en la lápida, ¿verdad? Sí, claro, mejor en la vida que en la lápida, pero digo, es que hay gente que le estorban los otros, que le estorba el bien del otro. ¡Ay! Yo voy a ser el único aquí, el único gallo en este corral. Entonces, no, aquí solamente yo soy el que sirvo, soy yo el que manda, soy yo el que sirve. ¿Qué hizo Bernabé? Fue a buscar a Pablo. Ay, Señor Jesús, las consecuencias de esto. Piénsenlo por un momento. Sin un Bernabé no hubiese un Pablo. No tendríamos las cartas de Pablo. No tendríamos al apóstol de los gentiles. Es Bernabé. ¡Qué intuición de hombre! No le perdió la pista a Pablo, no le perdió la pista. Desde que lo conoció en Jerusalén, fue capaz de darse cuenta, este es un tipazo, hay que mantenerlo para la causa. Y lo logró. Y luego no hablemos, ¿no?, del sobrino de Bernabé, Juan Marcos, el autor del primer evangelio escrito, del evangelio de Marcos. O sea que, por favor, entendámonos. Aquí, que por eso es lindo una comunidad que tiene Bernabés. Ocupamos Bernabés en las parroquias. Que sean capaces de ir, que seamos, quisiera, de ir a los otros, de no dividir, de no alejar, sino de unir, de llamar, de congregar. Esa es nuestra vocación, identificar los carismas, no para anularlos, matemos a este antes de que progrese, hay que eliminarlo, no, y venga la lingüita para anular la vida del otro. No. O sea, es decir, si realmente somos cristianos, ese es nuestro nombre, actuemos como Cristo. Cada vez que usted se presta para ser chismoso, para dividir, para hacer daño, porque cae en la envidia, y cuando usted mira comunidades que se van desgastando, perdiendo, ¿por qué? Porque no hay espíritu y no hay fe, porque no hay hombres buenos, y mujeres, evidentemente, aquí estoy hablando en general, ¿no? Porque usted no es capaz de alegrarse por el bien del otro. Apréndale, Bernabé, vuélvase usted devoto. El Evangelio. Bueno, volvemos a leer lo del domingo pasado, ¿no? En buena parte, ¿no? Leemos desde desde el versículo 22 hasta el versículo 30 del capítulo 10 de Juan. Leímos el domingo pasado 4, del 27 al 30, poquitito más, ¿no? Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió, ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Remitir a la predicación del domingo pasado. No. Hay algunas cositas antes que vale la pena recordarlas, ¿no? Es la fiesta de la dedicación del templo, o sea, es invierno, claro, porque es alrededor del 21 de diciembre. Acuérdense, la fiesta del Hanukkah. Por eso es que son las fiestas que se celebran paralelas, digamos, a la celebración de la Navidad cristiana. En fin, Jesús se pasea por el pórtico y lo emplazan. Ahí le llegaron los periodistas. Bueno, y usted de sus declaraciones aquí, ¿usted es o no es el Mesías? Dígalo de una sola vez. Pero Jesús dice, pues sí, ya se los he dicho, pues no me creen. Sí que el problema está en eso, si usted no quiere creer, pues no. Es decir, miren, nadie las arrebatará de mis manos. Está clarísimo, lo hemos explicado el domingo pasado. Sí, pero usted se puede bajar de esas manos. O sea, el Señor Jesús no lo va a estrangular. El Señor Jesús no lo va a retener. Él es respetuosísimo de nuestra libertad. Entonces, si usted no quiere creer, ¿qué quiere que hagamos? Es decir, se le pone delante toda la verdad, toda la realidad, todo lo que significa el seguimiento del Señor. Pero no queremos escucharlo, no queremos creer, no queremos seguirlo, no queremos servir. Pues el problema es decisión suya. O sea, no le venga a echar la culpa a Dios, no le venga a echar la culpa a aquel que lo que está haciendo y lo que busca hacer siempre es salvarlo, darle la vida. Si usted no quiere pertenecer a este redil, la culpa no es del pastor, es de usted.
que usted no quiere ser cristiano, que usted no quiere ser una oveja. Es que ya les digo, yo siempre bromeo que el problema a veces en la iglesia es que hay muchos caciques y pocos indios. Y sí, y hay algunos que ya les digo que así se quieren poner encima de Dios, pues, y tomar decisiones por encima de lo que hasta el sentido común indica. Y entonces nos falta eso, pues. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Pero ustedes no creen. Claro, ¿cómo van a creer? No son de mis ovejas. Yo se lo decía el domingo pasado y lo insisto. Todo esto es un problema de identidad. Si usted tiene claro quién es usted, entonces va a ser oveja y de las buenas. Oigan, yo no me había fijado que me había tardado tanto. Hagamos oración. Pastor de tu pueblo, tú nos guiaste por mesetas, montes y cañadas, con paciencia, ternura y sabiduría, como los viejos pastores guían sus rebaños. Hoy estamos desorientados y sin sueños. ¿Por qué no vienes a estar con nosotros un rato? ¿Por qué no nos sacas de estos apriscos vanos? ¿Por qué sigues sentado en tu trono de nubes? Andamos errantes por campos agostados, sorbiendo el polvo y nuestro llanto. Nos flaquean el ánimo y las fuerzas, y no encontramos un lugar de descanso. Hemos perdido el horizonte que nos señalaste y somos víctimas de nuestros miedos, de nuestros anhelos frustrados en el camino, de nuestros egoísmos y laberintos diarios. Tú que eres buen pastor, con entrañas y corazón, tú que conoces a los tuyos por su nombre, tú que los defiendes de lobos y otros peligros, tú que prometiste darnos vida siempre, sílvanos tus alegres canciones que motivan, llévanos por tus caminos preferidos, condúcenos a los pastos que alimentan y a las fuentes refrescantes que tú conoces, muéstranos tu rostro alegre y luminoso como el sol nos ofrece generoso el suyo, guíanos en estos tiempos de duda e incertidumbre con paciencia, ternura y sabiduría, reúnenos, cúranos, defiéndenos y danos tu espíritu. Amén. El Señor esté con ustedes y por intercesión de San Juan de Ávila, de San Bernabé, de San Pablo, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz martes para todos.